Bienvenidos, mi nombre es Juan Cordero, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y los introduciré al mundo de las tecnologías de circuitos integrados para la asignatura de Sistemas Digitales 1. Los circuitos TTL, Transistor Logic o lógica transistor a transistor, comprende el funcionamiento interno de los circuitos lógicos TTL con salidas totem pool, también las puertas TTL con salida en colector abierto y de las puertas triestado. Aquí aprenderemos a identificar mediante su símbolo al transistor de unión bipolar BJT, describir la acción de conmutación del mismo, el funcionamiento básico de un circuito inversor TTL, el funcionamiento básico de la puerta TTL NAND, explicar qué es una salida totem pool, funcionamiento y uso de una puerta TTL con salida en colector abierto y el funcionamiento de una puerta con salida triestado. El transistor de unión bipolar es el elemento activo de conmutación usado en todos los circuitos TTL. Su símbolo se muestra a continuación en la figura 14.25 para el caso de un BJT NPN y se representa con sus tres terminales, base, emisor y colector. Este posee dos uniones, la unión base-emisor y la unión base-colector. Recordemos que para un NPN el sentido de la flecha es saliendo y para un PNP el sentido de la flecha será entrando. Su funcionamiento de conmutación básica es que cuando la base está aproximadamente a 0,7 voltios por sobre el emisor y es proporcionada suficiente corriente a la base, el transistor conduce y entra en saturación. En saturación, el transistor va a actuar como un interruptor cerrando los puntos entre el colector y el emisor, como vemos en la parte A. Cuando la base está a menos de 0,7 voltios por sobre el emisor, el transistor no conduce y actúa como un interruptor abierto entre el colector y el emisor, como muestra la parte B. Esto se traduce en que un nivel alto en la base pone en conducción y satura, estado on, el transistor actuando como interruptor cerrado. Un nivel bajo en la base bloquea, estado off, al transistor, actuando como interruptor abierto. Dentro de la lógica TTL es importante saber que existen algunos BJT con múltiples emisores. Inversor TTL. La función lógica para un inversor o cualquier tipo de puerta es siempre la misma sin importar el tipo de tecnología de circuitos que se emplea. En el circuito de la figura de un TTL estándar para inversor, QSUC1 es el transistor de acoplamiento de entrada y D1 el diodo de fijación del nivel de entrada. QSUC2 es el divisor de fase, mientras la combinación de QSUC3 y QSUC4 forman el circuito de salida, denominado en ocasiones disposición totem pool, de allí el nombre. Para una entrada en alto, cuando la entrada está en alto, la unión base-emisor de QSUC1 se polariza en inversa y la unión base-colector se polariza en directa. La condición hace que la corriente atraviese por R1 y la unión base-colector de QSUC1, lo que lleva a QSUC2 a saturación. El resultado es que QSUC2 excitará a QSUC3 y su tensión de colector, que es la de salida, será próxima al potencial de tierra. Obtendremos, en este caso, una salida a nivel bajo para una entrada a nivel alto. En el mismo instante, el colector de QSUC2 está a un nivel de tensión suficiente bajo para mantener bloqueado a QSUC4. Para la entrada en bajo, cuando la entrada está a nivel bajo, la unión base-emisor de QSUC1 es polarizada en directa y la unión base-colector se polariza en inversa, generando corriente a través de R1 y de la unión base-emisor de QSUC1. Un nivel bajo proporciona un camino a tierra para la corriente. En la base de QSUC2 no hay corriente y no conduce. El colector de QSUC2 está en nivel alto. Esto pone en conducción a QSUC4. QSUC4 saturado proporciona un camino de baja resistencia desde BCC hasta la salida, concluyendo así un nivel bajo en la entrada da lugar a un nivel alto en la salida. En el mismo instante, el emisor de QSUC2 está a potencial de tierra,
manteniendo bloqueado a Q sub 3. Para los diodos de sub 1, evita picos negativos de tensión en la entrada que dañen a Q sub 1. El diodo 2 se asegura que Q sub 4 quede bloqueado cuando Q sub 2 conduce, es decir, entrada a nivel alto. Aquí la tensión de colector de Q sub 2 será igual a la tensión base emisor, voltaje BE de Q sub 3, más la tensión colector emisor BSE de Q sub 2. El diodo 2 también proporciona una caída adicional equivalente a BE, es decir, voltaje BE, en serie con la unión base emisor de Q sub 4, asegurando su bloqueo cuando Q sub 2 conduce. El funcionamiento del inversor TTL se ilustra en la imagen a continuación, figura 14.28a. En el circuito de la parte A, la base de Q sub 1 está a 2,1 voltios respecto a tierra, por lo que Q sub 2 y Q sub 3 se saturan. En el circuito B, la base de Q sub 1 está en aproximadamente 0,7 voltios respecto a tierra, lo que no es suficiente para saturar a Q sub 2 y Q sub 3. Puerta NAND TTL. Podemos apreciar en la figura 14.29 una puerta NAND TTL estándar de 2 entradas. Es igual al circuito inversor, excepto que Q sub 1 tiene un emisor de entrada adicional. Dentro de la tecnología TTL se usan transistores con múltiples emisores para dispositivos de entrada. Estos se pueden comparar con la disposición de diodos mostrados en la figura de la diapositiva 14.30. Es posible que sea más sencillo comprender el funcionamiento del circuito reemplazando el transistor Q sub 1 de la figura 14.29 por la combinación de diodos de la figura 14.30. Un nivel bajo en la entrada A o en la entrada B polariza en directa al respectivo diodo y en inversa a D3, unión base colector de Q sub 1, haciendo que Q sub 2 no conduzca, dando lugar a un nivel alto de salida de igual forma que se describe en el inversor TTL. Un nivel bajo en ambas entradas producirá el mismo resultado. Un nivel alto en ambas entradas polariza en inversa a ambos diodos y en directa al diodo de 3, unión base colector de Q sub 1. Esto hace que Q sub 2 entre en conducción, dando lugar a un nivel bajo de salida como se describió para el inversor TTL. Debería reconocer este modo de operación como el de la función NAND. La salida es un nivel bajo si y solo si todas las entradas están a nivel alto. Puertas en colector abierto. Las puertas TTL mencionadas anteriormente presentaban el circuito de salida totem pool, pero hay circuitos integrados TTL que disponen otro tipo de salida, la cual es llamada salida a colector abierto. Esta es comparable a la salida de drenador abierto de los CMOS, figura 14.31. Podemos apreciar aquí un inversor TTL estándar con salida en colector abierto. Otras puertas también se disponen con este tipo de salida. Note que la salida en el colector de Q sub 3 sin nada conectado, por esto el nombre de colector abierto. Para obtener niveles lógicos de alto y bajo, a la salida del circuito conectamos una resistencia de pull-up ABCC desde el colector Q sub 3, como apreciamos en la figura 14.31. Esta es la resistencia. Cuando Q sub 3 no conduce, la salida es llevada a ABCC a través de la resistencia externa. Cuando se satura Q sub 3, la salida se lleva a un potencial próximo a tierra a través del transistor saturado. El símbolo estándar ANSI y EEE, que designa la salida en colector abierto para un inversor, se muestra a continuación en la figura 14.32. Esta sería la simbología. Puertas TTL con salida triestado. Se presenta el circuito básico de un inversor triestado en la figura 14.33.
Cuando la entrada de habilitación está a nivel bajo, Q2 no conduce y el circuito de salida funciona con configuración totem pool normal, en la que el estado de salida depende del estado de entrada. Cuando la entrada de habilitación está a nivel alto, Q2 conduce. Por esto, en el segundo emisor de Q1 se produce nivel bajo, haciendo que Q3 y Q5 se bloqueen y el diodo D1 se polarice directamente, bloqueando así a Q4 también. Cuando ambos transistores totem pool se bloquean, actúan como circuito abierto y la salida está completamente desconectada de la circuitería interna, como apreciamos en la figura 14.34. TTL Schottky. Los circuitos anteriormente descritos, puerta NAND TTL, son un sumidero de corriente que absorbe corriente de la carga cuando está a nivel bajo en su salida y suministra una corriente despreciable a la carga cuando el estado de salida es alto. Actualmente, la mayor parte de la lógica TTL empleada es de tipo TTL Schottky, que proporciona un tiempo de conmutación muy rápido, incorporando diodos Schottky que evitan que los transistores entren en saturación, disminuyendo su tiempo de entrada y salida del estado de conducción. Como apreciamos en la imagen de la figura 14.35, muestra un circuito de puerta Schottky. Observar los símbolos de los transistores Schottky y de los diodos Schottky. Los dispositivos Schottky son designados mediante una S en su identificador de dispositivo, como ejemplo 74S00. Otros tipos de estos TTL Schottky son la lógica TTL Schottky de bajo consumo, que es la designada mediante las letras LS de Low Schottky. La lógica Schottky avanzada, que es designada mediante AS, Advanced Schottky. Schottky de bajo consumo avanzada, que se especifica mediante ALS, Advanced Low Schottky. Y la serie rápida, que se designa mediante la letra F, Fast. Espero que esta introducción a los circuitos TTL haya sido de mucha claridad y les permita adentrarse en el interesante mundo de las tecnologías de circuitos integrados y los sistemas digitales. Hasta un próximo estado.